Vale, chicos, entonces ya está grabándose esto. A ver, entonces, estos son los dos problemas, bueno, el primer problema que tomaron, ¿no? Por así decirlo. Evidentemente, aquí lo que está pidiendo son los valores ix, y y bx. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto, por así decirlo? Primero, lo más importante es que tienen que tratar de ver cuáles son, digamos, los elementos dentro de este circuito que sean redundantes y no lo necesitemos para nuestro análisis. Por ejemplo, digamos, esto de aquí no es necesario con respecto al voltaje que tenemos aquí. No es necesario. ¿Por qué? Porque a la final, digamos, esos elementos tienen el mismo voltaje de 2 voltios en todos los dos elementos como tienen aquí. Aquí tienen 2 voltios y acá también 2 voltios. Entonces, no es prácticamente necesario. Ahora, lo que sí podemos necesitar es solo esta parte. ¿Para qué? Para calcular este valor de Ix. Entonces, prácticamente aquí vamos a hacer una ley de voltajes de Kirchhoff y prácticamente encontraríamos la corriente que pasa por aquí. Y de ahí vamos a sacar el Ix, por así decirlo. Aparte, también, antes de hacer eso, recuerden que esta resistencia está en paralelo con esta. Y es prácticamente verlo de esta forma. Recuerden que esta línea se lo puede mover. O sea, digamos, esta línea está conectada en este nodo, donde este nodo es todo esto. Todo esto. ¿Y a qué me refiero con eso? Que prácticamente esa línea puede estar aquí puesto. O aquí. Entonces puede unirse de esa forma. Así es que tienen que tratar de visualizar eso porque ahí ustedes van a aprender que esto no es necesario que esté conectado de esa forma, sino que prácticamente puede estar conectado de esta manera que ven aquí. Y ahí se ve claramente que están en paralelo. ¿Vale? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Pregunto, ¿no? ¿Qué me dicen? Sí, todo claro. ¿Sí? Entonces vamos a hacer aquí prácticamente digamos, una suma de resistencias en paralelo, donde aquí evidentemente sería la resistencia equivalente de esos dos, vamos a llamarle resistencia equivalente 1, que va a ser igual a la suma de 1 sobre 8 más 1 sobre 4. Y recuerden que ese valor K a la final no importa, ese valor K lo podemos poner acá al final, no hay problema. Y el resultado que dé de eso queda como multiplicado por K, por así decirlo. Entonces, la suma total aquí debería ser 3 octavos, con el menos 1 daría 8 tercios. Entonces, prácticamente quedaría 8 tercios K ohmios, ¿no? ¿Qué me dice? ¿Sí? ¿Todo bien? 8 tercios K ohmios. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Sí, confirmo. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, por así decirlo, es digamos, la ley de voltaje de Kirchhoff dentro de esto. Disculpen, estaba con color blanco esto. La ley de voltaje de Kirchhoff aquí. O si no, también podemos hacer la ley de corriente, porque ahí podemos sumar todas las corrientes que salen y entran dentro de ese nodo. Entonces, a la final también podemos hacer de esa forma. Pero creo que lo más esencial, por así decirlo, sería encontrar la corriente que ingresa por aquí para de ahí obtener los valores de X también. Entonces, recordar que prácticamente esto ya estaría, déjenme ponerlo así, por así decirlo, déjenme quitar esto, porque esto ya estaría reemplazado, por así decirlo, con respecto a la parte de nuestro nuevo 8 tercios de K, ¿no? Así estaría dado ahorita por la nueva resistencia, 8 tercios K. Ya, esa es la nueva resistencia. Entonces, como dije, vamos a hacer una ley de voltaje aquí para ver cuál es la corriente que ingresa por este lado. ¿Cuál sería la corriente? Entonces, esto simplemente es una ley de voltaje de Kirchhoff. Eso sí se puede usar porque no es el método de nodo ni de malla, simplemente es las leyes que corresponden a la electricidad nada más. Entonces, ley de voltaje de Kirchhoff se hace ahí y vamos a ver qué queda. Entonces, a la final, no es necesario hacer ley de voltaje también, porque solo es un voltaje que está enfrente de una resistencia. Entonces, como que se ven como que están en paralelo, pero bueno, ahí estaría, ¿no? Entonces, simplemente al hacer de esa forma, nos quedaría que 2 debe ser igual a la corriente que ingresa por esa parte o por esa resistencia. Vamos a pensar que es una corriente A, por así decirlo. Corriente A que va a pasar por esa resistencia y va a multiplicar aquí por 8 tercios K. Entonces, aquí pues el 3 paso a multiplicar, el 8 paso a dividir y prácticamente nuestra
corriente A va a ser igual a 3 cuartos, y cuando la K pasa al otro lado a dividir, pues queda 1 sobre 1000, y 1 sobre 1000 pues sería 1000 amperios. Sería la M, porque la M minúscula es 10 a la menos 3. Entonces ya tenemos todo prácticamente. Tenemos la corriente que ingresa por aquí, y prácticamente eso se puede sumar con esto para encontrar IX. Entonces, esa corriente con ley de corriente de Kirchhoff, podemos decir que ahí sería la corriente IA va a ser igual a la suma de las dos corrientes, porque uno se va para este lado y otro se va para la derecha, ¿no? Toca hacer las corrientes que ingresan a un nodo igualado a las corrientes que salen. Entonces aquí sería prácticamente IX sumando el 3IX, que sería la otra corriente. Entonces ahí lo único que toca hacer es reemplazar. Por ejemplo, aquí ya tenemos que es 3 sobre 4M, y esto va a ser igual a 4IX. Por lo tanto, IX debería ser igual a el 4 paso a dividir, que daría 3 sobre 16 mil amperios. Y esa sería la primera respuesta que tenemos para el valor de IX. ¿Ok? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Todo bien? Sí, todo claro. Una pregunta, ahí le pusiste en 8 kiloohmios, a la que la juntaste con la otra, solo la pusiste para analizar la corriente, ¿verdad? Por supuesto, es que la necesito de esa forma, porque si no la coloco, la corriente también se distribuye para acá. O sea, digamos, no sería solo esa corriente que ves aquí, sino que también sería esta. ¿Sí me entiendes? Si Sí. no la haces así, estaría distribuyéndose esa corriente. Entonces, por eso toca primero hacer la de paralelo en eso. Ah, ya listo. Ok. Vale, entonces vamos a continuar. Entonces, veamos. Ahora nos toca enfocarnos, por así decirlo, en cómo encontrar las otras variables, no tanto y y todo eso. Una cosa importante aquí es que prácticamente aquí también se puede hacer una ley de corriente de Kirchhoff, y se ve claramente que la suma de 3 y y va a estar aquí. O sea, que aquí, literal, vamos a tener 4 y. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya con esto podemos sacar el valor de Bx. No sé si quede claro, ¿no? ¿Por qué podemos sacar el valor de Bx? Ley de Ohm, ¿sí, no? ¿O no? ¿Qué me dicen? ¿Se ve o no se ve ahí en esa parte que podemos hacer ley de Ohm? Sí, pero Donde el no le colocaste el voltaje, valor de I. claro, pero por ahora lo vamos a dejar ahí, pues. Ah, Nos ya. falta y, no, o sea, ya por lo menos tenemos eso, que va a ser 4 y multiplicado por 4K, entonces ahí tendríamos pues prácticamente 16K por el valor de y. Eso es el valor, nada más. Déjenme ver, sí, ahí estaría bien, que es 4 por 4K, sí, 16K por y. Bueno, entonces evidentemente vamos a necesitar sacar esas corrientes, ¿no? Esa parte de la corriente tanto de y y el otro, ¿no? Entonces, para ello, vamos a ver cómo encontramos esa variable. A ver, lo importante ahorita es, para encontrar eso, necesitamos ver, digamos así, haciendo una ley de voltaje o algo, y también encontrar una corriente que tal vez aquí se distribuye, porque miren, digamos, esta es una variable que ya tengo, o sea, el del 3ix, que ingresa a este nodo, Entonces hay una corriente que sale, que sería y, de ahí la puedo sacar, pero aparte también hay una corriente que viene para acá, o viceversa, puede ir así. Entonces toca ver. ¿Cómo sabemos eso? Pues ya vamos a ver cómo hacerlo, porque toca ver, digamos, cómo sería la corriente. Entonces, nosotros sabemos que 3ix va a ingresar en este nodo, y vamos a pensar que tal vez la corriente sea para abajo. Solo lo vamos a pensar, ¿ok? ¿Por qué? Porque las direcciones en sí no es tan importante cuando nosotros lo ponemos, porque todo depende de cuál sería el resultado. Porque digamos, si este resultado de IR que estoy colocando me llega a dar, por ejemplo, negativo, lo que quiere decir es que yo tomé mal la dirección, y la dirección debía ser hacia arriba, nada más. Pero si me da positivo, estaba bien así. Vamos a ver cómo sería. Entonces, ahí, haciendo una ley de, digamos,
ley de corriente de Kirchhoff, prácticamente sería la suma de las corrientes que ingresan ahí menos las corrientes que salen. Digo, igualado a las corrientes que salen. Entonces, la corriente que ingresa, la única que ingresa según esta referencia, sería el del 3IX. Y las que salen, pues sería ese IY más el valor de IR. Donde aquí yo puedo decir que IR va a ser igual al valor de 3IX menos IY. Así lo vamos a dejar. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo vamos a analizar esto según, digamos, con otra ecuación, con datos que nosotros sí conozcamos. Y que todo quede en la variable Y, obviamente. O sea, Y. Para ello, pues vamos a hacer esto, miren. Vamos a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff justo aquí, donde estoy encerrado. Que pase por esta resistencia, ¿vale? Que pase por esta resistencia, que pase por esta resistencia y que pase por esta resistencia. Entonces la vamos a hacer de esa forma. ¿Ok? Ahora, al hacer eso, evidentemente se haría utilizando la ley de voltaje de Kirchhoff, donde va a ser igual a que todas las, digamos, si una corriente pasa de esta forma o se hace un circuito cerrado, se van a sumar todos los voltajes que se vayan a pasar por esa línea. En este caso no hay, ¿vale? No hay, solo hay resistencias. Entonces directamente aquí se pone 0. 0 va a ser igual a todas las resistencias que pasen, multiplicándose y todo, no solo se va a multiplicar. Entonces, según esto, ¿vale? Según esta expresión, la resistencia que pasa por aquí, o bueno, haciendo esta línea del valor de nuestra corriente, va a ser igual a 10K multiplicado por esa corriente. Ok, 10K multiplicado por la corriente que pase por eso de ahí. Y según mi referencia, yo dije que era IR, pero en este caso IR está al revés. Entonces simplemente le pongo negativo. ¿Vale? Porque si debo seguir la línea. Entonces, como yo le puse la referencia hacia abajo, le pongo con menos. Siguiendo la línea, aquí el IY sí está bien, o sea, está siguiendo la forma que yo estoy tomando en cuenta para, digamos, la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, simplemente sería sumar 34 por IY. Y por último, el otro valor que sería 4K multiplicado por la corriente que llegue a pasar por ahí. Y la corriente que pasa ahí sería 4Y, entonces ya sabíamos que era 16K por Y. Aquí me faltó el K. ¿Ok? Y ahí estaría todo. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? Porque ahorita lo vamos a reemplazar. ¿Todo bien entonces? Sí, Bueno, espero que sí. Sí, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí el 10K, o bueno, los valores de K se van a eliminar, todos los valores de K se van a eliminar. Y el 10IR lo paso al otro lado, por así decirlo, pasamos acá el 10IR. 10IR va a ser igual, y la suma de ese 34 y 16, pues sería 50. 50 y el valor de IY. Paso el 10 a dividir, nos queda que IR vale 5 por IY. Y lo pongo de esta forma porque a la final igual acá yo ya tengo no IR. IR igualado a esta expresión, entonces 5Y va a ser igual a este 3IX menos Y. Entonces ahí nos damos cuenta de que al pasar al otro lado quedaría 6, 3IX, y ya de ahí pues ya tendríamos el valor de que IY es igual a 1/2 multiplicado por IX. Entonces a ese resultado que acabamos de obtener, pues lo dividimos para 2. El IX, ¿no? Ya lo tuvimos. Está ya a la derecha, ¿no? A la derecha de todo. Entonces, si a eso lo dividimos para 2, pues el resultado debería dar 3 dividido para 32, ¿no? 1000 amperes todavía. ¿Estamos de acuerdo? sí, sales. ¿Sí? Entonces, ahora solo falta encontrar Bx, y Bx pues está en función de Y, entonces solo toca reemplazarlo. Sabemos que esto 16K, por si acaso K lo vamos a poner después, 3 sobre 32, y ahora miren esto. K, al multiplicarse con esa M,
literalmente los dos se simplifican, porque este es 1000 y este es 1 sobre 1000. Entonces estas unidades ya no toca ponerlas, porque ya se van, o bueno, se eliminan. Pero igual, bueno, si desean ponerlo, ahí lo ponen así, como esta forma, y ahí se simplifican las dos. Entonces 16 con el 3 y de todo, va a quedar que bx debe ser igual a 17 sobre 32. Quedaría 2, ¿no? Sí, ¿no? O sea, al final queda 3 medios, o estoy mal. Sí, 3 medios. 3 medios. Sí, 3 medios, que sería el voltaje. Entonces ahí lo tienen. Esas serían las respuestas para este problema. ¿Cómo lo ven? Obviamente el problema se hace con variables. Toca hacer la suma de algún, digamos, ingresar variables así que nosotros no tenemos, ponerlas, y ahí vamos haciendo ecuaciones y todo. ¿Qué me dicen? ¿Todo bien? Para ir al siguiente problema. Vamos, chicos, díganme. ¿Sí? Ok, vale, vamos a continuar. Dime. Espérame. Dale. Dios, espérame. Un ratito. Se me fue esto. Ahí debe estar. Vale, ahorita sí. Listo. Entonces, este es el siguiente problema. ¿Vale? El siguiente problema que vamos a realizar. Evidentemente, para este problema nos piden el valor de B y el valor de I, y nos dan algunas condiciones. Por ejemplo, me dicen que RH tiene como potencia 48 watts. Entonces, ya por ahí yo puedo sacar cosas. Por ejemplo, puedo sacar el voltaje. Puedo sacar el voltaje, la corriente, puedo sacar muchas cosas. Aparte también me dice que la potencia que tiene el voltaje es el triple de la potencia que entrega la corriente. Entonces, esos datos son muy importantes y es preferible anotar. Ahora sí, viene lo más importante también, porque a la final toca primero, desglosar esa cosa. O sea, esto de aquí es bastante de hacer, pero en realidad no es mucho, es fácil de hacer, la verdad, esto de aquí. Ya les voy a explicar cómo. Entonces, primero déjenme anotar los datos. Sería la potencia que hay en RH, es igual a 48, dijimos. 48 watts. Ahí lo tienen. Ay Dios, ¿por qué puse ohmios? 48 watts. Y acá pues tenemos la potencia del voltaje, y que va a ser igual a 3 veces la potencia de la corriente. Vale, ahí lo tenemos. Entonces, es importante tener en cuenta de que dice que la potencia entrega, ¿ok? Suministra. Ahí lo dice. Y la potencia entregada por las fuentes, aquí lo dice. Cuando esto nos dice que la potencia entrega o suministra, la corriente tiene que ir a favor de lo que es el signo positivo del voltaje, a favor, así, de esta manera. Entonces aquí va a haber una corriente que le vamos a llamar corriente final, y obviamente ahí el voltaje por la corriente final sería esta potencia del voltaje. Ahora, lo mismo va a pasar con la corriente que tenemos acá. Cuando la corriente nos dice que también entrega, el voltaje o la forma que debe tener aquí el voltaje es así, de esta manera, para que entregue, ¿ok? Porque ahí va a entregar y va a dar negativo esta expresión, y para que entregue la potencia debe dar negativa, ¿no? Entonces debe estar de esa forma. A ver, entonces, a ese de ahí, para no confundir, por si acaso, le voy a llamar también otra letra, tal vez, voltaje final. Ya está. Es importante tener eso, porque al final tengo otras variables de voltaje y todo. Entonces, ahora sí, ¿cómo encontramos la potencia? Pues la potencia ya tenemos como dato que es 48 watts, y prácticamente también tenemos la resistencia. Deben recordar que la potencia se puede calcular como voltaje por corriente, o también como corriente al cuadrado, o por R, o voltaje al cuadrado dividido para la resistencia. Entonces de aquí se puede sacar el voltaje. ¿Por qué? Porque al final esto se puede hacer de esta forma. Y con esto nosotros podemos encontrar el Vx, porque es el voltaje que está en la resistencia de RH. Entonces aquí tendríamos que Vx debe ser igual elevado al cuadrado, y 48 estaría multiplicado por 12 ohmios. Y si yo le saco la raíz a eso,
Si no me equivoco, debe dar 24. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me dicen? ¿Sí? Confirmo. Sí. Ok, entonces, ahora lo que toca hacer es transformar unas resistencias que están en la forma de delta a estrella. Ok, toca transformar esto. Lo bueno de esto es que todas las resistencias que ven ahí tienen el mismo valor. Entonces, para hacer la transformación, cuando tienen el mismo valor, literalmente simplemente va a quedar el mismo valor dividido para 3. ¿Ok? Eso ya es como regla que tal vez en algún momento lo vayan a aprender después de pasar esta materia, pero también creo que sí les han de haber dicho, les han de haber mencionado algo, y si no, pues ahí les aviso. Hay una regla que dice que las resistencias en delta es igual a 3 veces las resistencias que están en estrella. Ahora, eso solo funciona si todas las resistencias son iguales, cosa que eso sucede aquí. 12, 12, 12. O sea, ahí ponemos el 12 y ahí sabemos cuál es la resistencia que va a quedar en cada una de las estrellas. O sea, que queda 4 ohms. ¿Vale? Si esto evidentemente no son iguales, pues tienen que saber la ecuación de cómo sacar las corrientes y cómo cambiarlas. Eso ya tienen que saberlo también o tienen que aprenderlo. Y déjenme ver si lo tengo por aquí, déjenme buscarlo. Creo que lo tengo por aquí, si no me equivoco. Lo tenía por aquí, según yo. Déjenme ver. Vale, aquí está. Ya les muestro. Estas son las ecuaciones que ya les voy a mostrar, como digo. Son las ecuaciones que van a poder utilizar si es que por si acaso las resistencias no son iguales, ¿no? Tienen que tratar de colocarlas. Déjenme ver si lo puedo mover por aquí. Dios, ya nada. Ya les muestro, ok, perdón. A ver, esto sabe demorarse un rato. Ahí está, ok. Esas son las reglas. Esas son las reglas. Y no es difícil aprenderse, la verdad, no es difícil. Por ejemplo, digamos, para explicarles una idea de cómo se hace esto. Miren, por ejemplo, en las resistencias que vayan a ser de delta a estrella, porque este de aquí es el delta, ¿no? Este de aquí es el delta y este es el estrella. Entonces, digamos, cuando tienen que hacer de delta estrella, ¿vale? Cuando quieren esta resistencia que estoy marcando ahorita, esa de ahí nada más, siempre van a ser, ¿vale? Siempre van a ser la suma de todas las resistencias que están aquí, en la parte de abajo, como ven, todas se suman abajo. ¿Y cuáles se van a multiplicar arriba? Pues prácticamente los que están acompañados en estas resistencias, ¿sí ven? Los que están ahí, al ladito de esta resistencia. O sea, los que están conectados en el mismo nodo. Entonces va a ser RB multiplicado por RA, ¿sí ven? RA por RB. No es difícil aprenderlo. Y el otro lo mismo, digamos que quisieran este de acá, este de aquí, esta resistencia de aquí, entonces lo mismo. ¿Cuál es la que está conectado? Sería RC y RA, entonces arriba debe quedar RC multiplicado por RA y abajo la suma de todas las resistencias que hay en delta. Y estrella es mucho más fácil todavía en estrella. Digamos cómo sacamos la resistencia que está aquí. Por ejemplo, simplemente va a ser la multiplicación de 1 por 1, o sea, R1 por R3, R1 por R2 y después estos dos de acá. Y eso va a quedar siempre en la parte de arriba. Ahora, ¿qué ponemos abajo? Vamos a poner el que está al contrario de esta resistencia. Digamos, este está unido, esta R3 y está unido el R1. ¿Cuál es el contrario? Pues este que está acá solito, el R2. Por eso es que el RA, por así decirlo, como está ahí, les da así, con esa forma. También es fácil de aprenderlo, no es complicado. O bueno, yo lo veo así, y así me ha funcionado y no me he olvidado con esa idea. ¿Vale? Ahí lo tienen, si es que por si acaso no fueran iguales, no todo. Bueno, voy a borrar esto, que esto ya fue. Entonces, aquí estaría 4 ohmios, acá también 4 ohmios, y evidentemente acá sucede lo mismo. ¿Vale? Acá va a pasar lo mismo con las resistencias. Acá tendríamos lo mismo, 4 ohmios, y aquí lo mismo, 4 y 4 y ya, ahí está. Entonces, con esto, pues tienen que darse la idea de que esto ya no va a estar,
Y esto ya no está. Esto tampoco. Esto ya se fue. Y lo de arriba igual, ¿verdad? Entonces, a la final, lo que va a quedar es una suma de resistencias que van a estar en serie, ¿o no? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Así Sí, es. en serio. Así es, ¿verdad? Van a quedar en serie. Ahora, En se serie, en supone que yo paralelo. en serie quedan la primera parte, ya después queda en paralelo. Sí, tiene sentido, ¿vale? Entonces, ahí lo tienen, esto desapareció. Ahora, miren lo que se puede identificar, lo que está a la izquierda con lo de la derecha. Y lo digo para que ustedes ya sepan que BY, pues, es lo mismo que BX. ¿O no? ¿Lo veo o no? ¿Sería o no sería lo mismo? Sí, lo mismo. Sería lo mismo, ¿no? BY es igual a, ¿cómo se llama esto? A BX. Vale. Ahora, yo de esto puedo sacar su corriente. ¿Por qué? Porque igual ya tengo el voltaje, tengo la resistencia, puedo sacar la corriente, ¿no? Y la corriente estaría yendo así, de esta forma. ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Mm? Sí, por abajo. ¿Vale? Entonces, esa corriente, ¿cuánto quedaría? Pues otra ley, una ley de Ohm nada más. Una ley de Ohm sabiendo que la corriente de eso que va a pasar por ahí es simplemente este BX dividido para 12. Entonces, vamos a poner por aquí. Vamos a poner una corriente arbitraria. Vamos a decir corriente A va a ser igual al voltaje dividido en el, digo, BX dividido para la resistencia, que en este caso sería 12 ohms. Eso a la final, pues va a quedar que la corriente A es igual a 2 amperios. Nada más. ¿De qué me sirve saber eso? Pues si aquí la corriente A es 2 amperios y acá, pues lógicamente también debe pasar la misma corriente, porque todo similar, aquí la corriente que está ahí debería ser la suma de los dos, que sería 4 prácticamente. 4 amperios. Porque acá pasa 2 amperios y acá pasa 2 amperios. Entonces, en total que debería haber afuera, debería haber sido 4 amperios. El total. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Vale, ¿y por qué quiero hacer todo eso? Porque aquí nosotros podemos hacer una ley de corriente de Kirchhoff completamente aquí y ya tenemos que hay unas corrientes que ingresan y unas corrientes que salen y simplemente es cuestión de ahí despejar valores que toca. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ley de corriente de Kirchhoff en esa parte. ¿Cuáles son las corrientes que ingresan? La corriente IF, por así decirlo, IF que lo tengo acá puesto como mi variable, ¿no? Una variable que yo coloqué, IF. Algo que ingresa también sería esta corriente I, ¿vale? Sumando esa corriente I. Y creo que no hay nada más que ingrese. ¿Qué es lo que sale entonces? Pues sale un 4A o 4 amperios y este también, porque esta corriente que ven aquí se pudo muy bien estar acá arriba también y baja también. Así es que quedaría 3 BY, si no me equivoco. ¿Vale? Y ahí quedaría. O sea, digamos, por si acaso, ¿no? Esta corriente que está aquí pasa por esta de aquí también, no hay problema con eso. Y este IF llega a este punto, obviamente, de dividirse en sí, sería la suma de esto con esto y todo, pero en realidad está ingresando un nodo a un mismo nodo. Recuerda que la ley de, recordar, ¿no? Por si acaso, la ley de corriente de Kirchhoff es, si estamos analizando un nodo, toca ser igual a todas las corrientes que ingresan a ese nodo, igualado a las corrientes que salen. Entonces, ya estamos haciendo todo el recorrido de las ramas que hay en ese nodo, no hay más. Por lo tanto, ahí queda esa ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto, ¿no? ¿Qué me dice? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí o no?
con esta ecuación que acabamos de sacar. Sí, Vamos, todo díganme, claro. chicos. Todo bien. Ok. Ahora, lo que voy a hacer, bueno, ya sabemos que BY vale 24, por lo tanto, 24 por 3 quedaría 72, ¿no? ¿O no? 24 por 3. 24 por 3. No tengo aquí la calculadora, déjenme ver. Ya la conseguí. A ver, 24 por 3, 72, está bien. Y más 4, pues 76. Entonces esa corriente IF va a ser igual a 76 menos la corriente de esa corriente y ya está. Bueno, ya tenemos esa parte. Ya tenemos una parte para poder cambiarlo en la potencia que tenemos ahí arriba. Recuerden esta ecuación, porque de aquí va a salir todo. De esta ecuación va a salir todo prácticamente. Así que ya, por lo menos, ya Disculpa, tenemos una parte. Dime, una pregunta, ¿de dónde dime. salió la corriente que ingresa? La I normal. La I normal. Recuerda que tú La estás I solita. analizando todo este nodo. Mira, todo este nodo. Todo este nodo estás analizando. Este es un nodo que comparte todo esto. Entonces, en ese nodo, aquí se ve que ingresa a ese nodo. Por eso decimos que va a estar la I. Aquí esta IF está ingresando a ese nodo, por eso digo también que ingresa a esos dos. Los únicos que salen, porque solo hay esos dos, digamos, solo hay ramales después, son las únicas que salen son esta de aquí y esta de aquí de 4A que dijimos antes, porque son los únicos ramales que tenemos en ese nodo, no hay más. No sé si está clara esa idea. ¿Qué me Sí, sí, dices? está bien, gracias. Ya lo ves, entonces. Vale. Okay. Entonces, ya tenemos todo eso, ¿no? Ya tenemos la expresión, ya está prácticamente todo hecho, por así decirlo. Ahora lo que faltaría es ver, por así decir, las corrientes que podemos sacar en otro lado, ¿no? Por ejemplo, aquí todavía nos faltaría una corriente y que vamos a necesitar también, por ejemplo, sería la corriente que va a pasar por aquí. Y quiero sacar esto porque también necesito sacar el voltaje que se va a asociar con una parte que necesito en esto de aquí. Ok, entonces voy a colocar aquí una corriente, otra corriente arbitraria, por ejemplo, voy a correr corriente B, nada más. Entonces, utilizando ahí una ley de corriente de Kirchhoff, otra vez en esa parte, ley de corriente de Kirchhoff, por si acaso, ¿vale? Preferible poner números. Digamos, aquí voy a poner 1 para decir que la ley de corriente de Kirchhoff se hizo en el 1. Aquí en este punto que estoy haciendo ahorita voy a poner 2 para decir que voy a hacer la ley de corriente de Kirchhoff en el punto 2. Preferible hacer eso, ¿vale? Entonces, en ese nodo que estamos analizando, los que ingresan prácticamente sería esta corriente. Ese 44 amperios recorre todo este circuito. Entonces, es el que ingresa. Esto está en redundancia en sí, la resistencia, porque al final pasa la misma corriente, entonces no necesitamos esa idea y hacemos un corto como si no existiera. Esto también está en redundancia, entonces como que tampoco importa, solo seguimos para buscar la corriente que ingresa ahí ese nodo de arriba. Entonces, a la final, pues sería colocar 44 amperios, que es el valor que ingresa, y eso va a ser igual a lo que sale, y lo que sale es la corriente más nuestra corriente arbitraria que acabamos de sacar, que sería I por B, I B. Entonces, ya van a ver por qué necesito esto. IB va a ser igual a esto, a 44 menos la corriente. Entonces, ¿para qué necesito todo eso? Bueno, obviamente necesito sacar algunas cosas con los voltajes y todo. Necesito hacer alguna ley de voltaje de Kirchhoff y todo. Entonces aquí voy a necesitar hacer, por ejemplo, lo que acabo de mencionar, una ley de voltaje de Kirchhoff. Y eso pues puedo ocupar utilizando este ramal, por ejemplo. Déjenme ver si... Lo que pasa es que ya está tanta rayada que a la final puede perder. Voy a borrar estas cosas que ya no necesitamos. Ahí. No, está ahí todavía. Vale, lo que voy a hacer es una ley de voltaje que va a ir en esta dirección. ¿Vale? Va a ir esta dirección que estoy rayando aquí.
Así va a ir. ¿Estamos? Entonces, los únicos que pasan son esta fuente de voltaje, esta fuente de corriente y esta resistencia. No hay más. ¿Por qué? Porque la ley de voltaje está pasando por toda esa malla cerrada sin importar los elementos que están dentro. Eso da igual. Mientras la malla Chicos, ¿se me escucha por si acaso? Sí. Sí, Bueno, creo que ahora sí, no se me escuchaba al parecer. Bueno, ahorita sí. Dios, se me fue un rato el internet de la nada y ya por suerte volvió. Voy a proseguir, ¿ok? Vamos a continuar, disculpen. Entonces, vamos a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff en esa parte, ¿no? Como estaba mencionando antes. Prácticamente ahí tendríamos, como ven, la corriente que estoy haciendo, como esta línea, está ingresando por el lado negativo. Como entra por el negativo, yo prefiero hacerlo de esta forma, ¿vale? Si aprendieron otra manera, háganlo, no pasa nada. Yo prefiero poner siempre cuando ingresa por negativo, ponerle positivo, o sea, sería B. Y acá, en la corriente, en la fuente de corriente, está entrando por el positivo. ¿Sí ven? Entra por el positivo. O sea, a eso le voy a poner menos, porque entró por el positivo, BF, y eso va a ser igual, y ya de ahí lo único que tengo que hacer es multiplicar la corriente por la resistencia que está aquí. En este caso la corriente, pues simplemente es la corriente IB que saqué, multiplicado por, si no me equivoco, era 11 ohms. Y listo. ¿Vale? Y lo dejo así porque necesitaría, digamos, que todo quede expresado en una sola variable para poder encontrarla, ¿no? Entonces vamos a ver cómo de aquí sale algo. IB sabemos que es este de acá, 44 menos I. Entonces aquí tendríamos 44 menos I, que estaría multiplicado por 11. El valor de B menos BF es algo que ya vamos a ver cómo sacarlo con la ecuación. Ahora sí, vamos a ver la ecuación de arriba que está encerrada porque de ahí va a salir cosas. Entonces, por ejemplo, P por B. PB, bueno, potencia del voltaje. La potencia del voltaje dijimos que era el valor de B multiplicado por la corriente F. ¿Vale? Es lo que yo puse, ¿no? Y esto va a ser igual a 3 veces el voltaje BF multiplicado por la corriente I, que estaría ahí, esta parte. Entonces, yo de aquí puedo, digamos, despejar ciertas variables porque hay algunas cosas que ya conozco. Por ejemplo, IF, yo ya sé cuánto vale. BF lo puedo sacar y puedo hacer una resolución con esta B normal. Entonces, vamos a ver cómo queda.
Veamos, el IF dijimos que va a ser 76 menos I, que es la ecuación que ven aquí, por si acaso, en esta parte. ¿Ok? Y esto va a ser igual a 3BF, lo puedo sacar de aquí también, por si acaso de esta parte. Si es que prácticamente con eso quedaría así. Quedaría una P, restando 44 menos I por el 11. Y todo eso multiplicado por una corriente. ¿Ok? Entonces, puede que lo más seguro es que ese valor de B se elimine, pero toca ver cómo sacar ese valor de B. Ese valor de B toca encontrarlo. Toca encontrarlo y creo que la mejor forma de encontrarlo es otra ley de Kirchhoff, obviamente, pero haciendo otra cosa. Ya les voy a mostrar. A ver si puedo borrar esto. A ver, ¿se borra? Sí, se borra. Miren. Primero, todo esto se puede sumar, ¿no? Estas resistencias que están aquí, por ejemplo, para que se vea, sería esta. Esta resistencia 4, esta resistencia de 12 y esta resistencia de 4 también se van a sumar. ¿Para qué? Para que después se haga paralelo con esto. Y una vez que tengan paralelo, ya quedaría una suma de resistencias total, que sería toda esta parte de acá. Y eso queda en paralelo con el voltaje de allá, de la izquierda de todo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dentro de eso, voy a hacerlo acá abajito, aquí. Dentro de todo eso tendríamos algo así. Literalmente, la suma de 4 más 12 más 4, eso da 20. Y acá al otro lado también tendríamos 20. Cuando hacemos paralelo de estos dos, acá hay 4 por si acaso y acá también hay 4. Todo eso es lo que se ve ahí dentro de esto que está aquí, ¿no? De todo lo que está ahí dentro. Entonces, ahí eso da 20, por lo tanto, la resistencia equivalente de esto, cuando son iguales, simplemente se le da la mitad, se le quita la mitad, ¿no? La mitad de esas resistencias. Entonces aquí yo tengo 10, y acá tengo 4, y acá tengo 4. En total, pues queda 18, ¿vale? 18. 18, donde nosotros sabemos que en esa resistencia está pasando por ahí 4 amperios. 4 por 18, el voltaje que vamos a tener ahí sería, a ver, 4 por 18, a ver, daría 72. 72, vale, gracias, sí, 4 por 18, 72, así es, 72 voltios, ¿ok? ¿Y por qué digo esto? Porque a la final, con eso, miren esta parte. Si nosotros hacemos una ley de voltaje otra vez, pero siguiendo este ramal, miren el que estoy haciendo. Este de aquí no sería el voltaje. Pregunto, ¿no? ¿Qué me dicen? Siguiendo esa idea. Chao, porque están en paralelo, ¿verdad? Están en paralelo, correcto. Están en paralelo. Lo demás da igual. O sea, esto es como una redundancia a lo que es el voltaje. Entonces, simplemente es seguir una línea así y están en paralelo. Por lo tanto, ahí, esos 72 que acabamos de sacar, pues sería el valor literal del valor de B. Ese valor de B. Entonces, ya sabemos cuánto vale B. Con eso dicho, lo repasamos aquí y empezamos a resolver. Pues aquí sería 72, que estaría multiplicando esa ecuación y todo. Vamos a ver cómo queda. A ver, 72 estaría multiplicado con 76 menos la corriente. Esto va a ser igual a 3 por I. 72 por 3 también podemos decir. Bueno, esto de aquí va a ser un poco largo. A ver, 72 por 3. Sí. Voy a hacer la multiplicación rápida. 72 por 3 sería esa expresión. A ver, sería 216. 216i menos el 44 multiplicado por 11 sería 484 y eso estaría multiplicado por i, más el 11 que estaría multiplicado por esta i y con esta i después, pues quedaría 11i cuadrado. Para los que tal vez hicieron más despacio, me avisan si lo que puse es correcto o no. Porque si me equivoqué, me avisan para corregir. Y ya de ahí, pues,
esta es la ecuación que queda al final. 11i cuadrado, déjenme ver acá, sería 484, que estaría restando un 72 para que quede negativo, 412. Y por último, no, perdón, y todavía falta el 216 que hay ahí. 216, 196, dice aquí. Vale. Y por último, el 72, que estaría multiplicando un 76, 5.472. Bueno, esa es la ecuación que saqué. Si hice algún error, me avisa. Creo que algo puede estar mal ahí. Algo puede estar mal. Déjenme ver si tal vez cometí un error, tanto, digamos, de multiplicación, tal vez. A ver. Déjenme pensarlo. Es que, según el 72, 4 por 18, no, sí está bien, 4 por 18 es 72, sí está bien. El B vale 72. Ok. Algo falla en la matriz. Algo falla. Ya vamos a ver cuál es el problema de esto, porque hay cosas que tengo que ver si tengo que cambiar o no. A ver. Vale. No, debería estar bien. O tal vez el error, tal vez, con lo que tengo, es que tal vez yo sí dividí, o sea, yo ya hice esto aparte, y aquí yo ya dividí el 3, entonces aquí si divido para 3 quedaría 24. Y ahí creo que ya tendría algo más sencillo. 72 y debe dar lo mismo, por si acaso, debe dar exactamente igual, pero bueno, prefiero que quede como lo tengo acá en mi cuaderno, ¿no? Ya he hecho. Entonces aquí estaría 484 y más el 11i cuadrado. Me avisan si por si acaso algo algo salga mal, ¿no? 484, le resto 72 y le resto 24. 388, sí, ahora sí. O sea, ahorita sí sale como lo tengo acá en el cuaderno. Entonces ya me estaba preocupando, pero bueno, era solo por ese 3 que no lo había eliminado. Pero igual, debería dar igual. Así es que bueno, con esto quedaría 11i cuadrado. Acá quedaría pues 388i. Y por último quedaría menos, el 24 por 76, 1824. Bueno, ahí lo tienen. Entonces, evidentemente esto ya es cuestión de una fórmula general, es una ecuación general para sacar los valores. Y estos dos valores que salen, pues el primero y uno, por así decirlo, al sacar la fórmula general, según lo que tengo aquí, me salió 39,47 amperios. Y acá me salió menos 4,2. Salían algunos otros números, pero bueno, yo los resumí a esos dos valores. Así, digamos, simplificando los decimales, por así decirlo. Ahí lo tiene. Entonces, el valor de voltaje, pues ya debe ser 72 voltios. Y el valor de la corriente, pues es preferible pensar o decir que debe ser el positivo, por la forma como está establecido lo que hemos hecho. Entonces, el valor correspondiente sería el de 39,47 amperes. Y listo. Ahí tienen ese problema hecho. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Era de hacer algunas cosas, pero a la final no estaba tan complicado, pero sí era tanto, era de hacer tantas cosas. Lo malo es que a veces esto pierde. O sea, pierde mucho de dónde debo hacer las cosas, de dónde debo sacar, pero con tal de que más o menos vayan con las leyes al pie de la letra, pues deberían poder hacerlo de manera tranquila y sin problema. Ahí tienen esas dos preguntas y eso obviamente fue lo único que tomaron en esa lección. Ahora me pasaron esto. Esto no tengo ni idea. O sea, no he hecho nada. Eso
Vamos a ver cómo se hace, qué hacemos para más o menos ver si se puede sacar algo. A ver, eh, la verdad, si me demoro más de unos 15 minutos, prefiero lo dejo ahí y lo hago en algún momento aparte y ya se los paso o cosas así. Pero hay cosas que ya se puede sacar directamente. Por ejemplo, primero que quiero que piensen es que como todo esto está, digamos, conectado a tierra, esto es como que estuviera así, ¿ok? Estuviera encerrado, todo esto cerrado, ¿vale? ¿Y por qué lo digo? Porque quiero que lo vean de esa forma para que sea más fácil. ¿Vale? Preferible verlo así o directamente mejor hagan la forma de que quede lo más cómodo como ustedes lo ven, lo más cómodo que ustedes puedan, ahí de esta forma, y listo, acá también. No hay problema en unir todo esto. ¿Por qué? Porque todos están conectados a tierra, así que todo es lo mismo. Y ahí abajo, como ven, está una referencia de tierra y ya está. Entonces, ¿por qué verlo así? Porque resulta que con esto ustedes se darán cuenta de que estas dos cosas están en paralelo. Y se puede sacar el valor de y. No sé si eso me sirva de algo, pero bueno, lo puedo sacar. Otra cosa que también puedo sacar es esto de aquí, que está también en paralelo. O sea que también puedo sacar bx. ¿Me servirá o no me servirá de algo? No lo sé. Lo puedo sacar. Entonces, vamos a ver. Déjenme leer bien la pregunta por si acaso si me dan algo más. Dice, el circuito se conoce que el voltaje B1 a través de la resistencia de 3 ohmios. ¿Dónde está eso? Voltaje B1. Ah, vale. Es de 44,25 voltios. Ok, ya me dan este valor. 44,25 voltios. ¿Vale? El voltaje B2 a través de la resistencia de 8 ohmios es de 26 voltios. ¿Dónde está el B2? Acá está el B2. Ok, ya tengo esto. Voy a borrar esto para colocar esas dos variables que ya me dan. Entonces aquí sería 26 voltios. Ay Dios. Ahí está. 26 voltios. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Algo más? No, ya no me dan nada más. Bueno, entonces, como mencioné antes, puedo sacar esas dos cosas. ¿Me servirán de algo? No sé, ya vamos a ver. A ver, primero, como estos dos están en paralelo, ¿vale? Estos dos están en paralelo, los voltajes son iguales, pero como ven aquí, el signo positivo y el signo negativo están al revés. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente el valor de Bx no es 1 voltio, sino que sería menos 1 voltio. Esa sería la respuesta para eso, porque está al revés. ¿Okay? Entonces tiene 1 voltio. 1 voltio tiene Bx. ¿Qué más puedo hacer con esto? Bueno, como dije antes, este de aquí es paralelo con esto. O sea que la forma como debería estar aquí, recordando que aquí es más y aquí es menos, entonces aquí va a estar más y acá menos. Si la corriente ingresa por un lado negativo, pues esa corriente debe ser negativa. Así es que IY va a ser igual a menos, y ahí sí ponemos el voltaje. Voltaje 5 dividido para 5 ohmios, pues al final queda como esa digo, menos 1 amperio sería, no ohmios, porque es una corriente. Ay Dios, amperios. Ahí está. Entonces, evidentemente acá también podemos reemplazar esa cosa, porque dice ahí 3 y Y, si no me equivoco. Entonces aquí tendríamos 3 amperios negativo, menos 3. Y Y vale menos 1, ¿no? Ahí lo dejamos. A ver, entonces, ahora sí viene lo importante, ¿no? Cómo sacar las otras cosas. Yandri, una pregunta. Dime. En la de 5 ohmios, ¿por qué le pusiste los signos así, como que negativo arriba y positivo abajo? Porque está en paralelo con esto. No sé si lo veas. Si alguien quiere responder, dale. Alguien iba a responder. Ya lo vi. Es porque está en paralelo, tiene que tener la misma forma. Si eso es lo que iba a responder, dale nomás. A ver, entonces, ya tenemos eso, ¿no? Déjenme ver si puedo hacer algo con eso. Creo que no. Ya viene literalmente a hacer ecuaciones
Toca agregar variables. Toca agregar variables, no hay más, creo. No hay más cosas que hacer. Variables que puedo usar. Casi digo que puedo hacer paralelo en eso. No, ya no me queda nada más que hacer. Vale, entonces voy a borrar algunas cosas o algunos datos que ya no me importan. Por ejemplo, esto de aquí. No importa. Es preferible, digamos, obviamente, como yo estoy haciendo aquí, yo sí puedo borrar, pero en su hoja es preferible, digamos, reacomodar el circuito que ya tienen. Entonces, hay cosas que deberían ya eliminarlas. Por ejemplo, estas cosas. Esto de aquí ya no es necesario, esta parte. Porque ya la pusimos allá. Entonces, ya no importa. Y quedaría esa cosa que está ahí. Déjenme ver si puedo hacer algo más con eso. Creo que no. Vale, lo que sí podría hacer tal vez es verificar qué corriente pasa por aquí. O sea, con la corriente que pasa por aquí. Porque por ahí obviamente puede pasar una corriente, pero la corriente evidentemente debería ir hacia abajo. O sea, así. Entonces, la corriente que iría, pues lo podemos sacar con esto, ¿no? 44,25 lo dividimos para 3 y podemos sacar esa corriente. Y lo digo ¿por qué? Porque podemos sacar una corriente aquí arbitraria, corriente A, por ejemplo, que puede ser eso. Y lo pongo así porque esto es una fuente y recuerden que la fuente, la corriente siempre sale del valor positivo. Sale. Por eso la flecha va a la derecha. Entonces, ahí lo dejamos. Y podemos hacer obviamente aquí una ley de corriente de Kirchhoff. Ya está nuestra primera ecuación. A ver, primera ecuación. La ley de corriente de Kirchhoff va a ser igual a la corriente IA, más, eso va a ser igual a la corriente que está bajando por esa resistencia que dijimos. Entonces la corriente IA va a ser igual al voltaje B1 dividido para 3 ohmios más nuestra corriente que queremos, es la I, ¿no? La I es la que buscamos. Ahí está. Entonces, evidentemente con esto, pues B1 que es 44,25 lo podemos sacar aquí, dividido para 3 y ya tendríamos una expresión. Y A va a ser igual, déjame ver cuánto queda. 44,25 dividido para 3, 14,75. Ok, 14,75 más la corriente I. Bueno, entonces, como sabrán, pues a la final voy a necesitar sacar o buscar la forma de cómo debo encontrar esta corriente A. Tengo que buscar la manera de encontrar esa corriente. Para encontrar esa corriente vamos a tener un poco de problema. A ver, déjenme ver cómo lo hacemos. Primero voy a poner aquí otra variable. Digamos aquí vamos a poner I y F. Y acá vamos a poner otra variable que sería IR. Y lo necesito de esa forma porque a la final, evidentemente, necesito esas variables para después unirlo con una ley de corriente aquí, en este punto, en el 2, por ejemplo, y ya tendría con la corriente A. Entonces, por ahí voy a necesitar esas cosas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues aquí vamos a hacer esto. Ley de voltaje de Kirchhoff en esta parte. De esta manera. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esa parte. A ver, primero los voltajes que ya conocemos, por lo menos ya los conocemos, ya sabemos cuánto es. Si es que pilas con eso. Ingresa por el negativo, esos son 100 voltios. Entonces ingresa por el negativo, voltaje de Kirchhoff, como digo, a la forma de como a mí me gusta o como yo aprendí, por así decirlo, es negativo, le ponemos el signo contrario. Entonces quedaría 100. Acá, esto de aquí lo ponemos después, lo de las resistencias. Otro voltaje tenemos esto, que es el 2B. Así es que ahí ponemos menos, digamos más otra vez, porque está entrando por el negativo. Más 2 voltios. Siguiente, entró por el positivo aquí en el BX, entonces sería menos BX.
siguiente entra otra vez por el positivo, entonces ponemos menos el V1 y no hay más. Ahora sí, lo multiplicamos con las corrientes, digamos con las resistencias. Tengo 2 ohmios que está multiplicado por esta corriente IF, más tengo el 1 ohmio que está multiplicado por la corriente IR. Lo vamos a poner aquí IR. Más tengo la última corriente que está aquí, la de 5 ohmios, que estaría multiplicado por, pues, evidentemente con el IY. Y listo. Ya está todo. Entonces, ya por suerte hay algunas variables que ya conozco, ¿no? Ya sé cuánto vale. Por ejemplo, este de aquí. El Bx y el B1 ya sé cuánto vale. Simplemente reemplazarlo. Bx vale menos 1, entonces aquí cambia a 1. Tendría 103 que estaría restando el B1. B1 era 44,25. Este 2IF no lo conozco, así que ahí lo dejamos. El IR tampoco lo conozco, ahí lo dejamos. Y Y vale menos 1, así que aquí quedaría menos 5. Paso el 5 al otro lado, quedaría 108, restando 44,25. Eso ya lo voy a sacar, déjenme ver cuánto queda. 108. Onda. Dime. También sería una posibilidad, digamos, donde está B2, hacer una malla ahí. Porque, o sea, que en la fuente de corriente que está arriba, que dice 2Bx, esa es de corriente, ¿no? Las vueltas. ¿Cuál? La ¿Cuál? que está en la línea de arriba. La La línea línea, de arriba. A ver, ¿te refieres a esto? sí, esa es de voltaje, Claro, ¿verdad? es de voltaje, sí. Ah, Aquí está un más y un menos. Ajá. sí, sí, entonces no, olvídalo. Disculpe. Por ahora no. Por ahora no. Ya después vamos a ver que sí lo vamos a ocupar, pero por ahora no. Es una vaina todavía, pero ya vamos a ver. Porque es un problema que tiene bastantes cosas que sacar. A ver, según esta cosa es 63,75 da esto. Vale, ahí está. Y esto va a ser igual a 2IF más IR. Ahora, obviamente tengo que buscar la forma de sacar este IF y esta IR y dejarlo en una sola variable, por así decirlo. Y por así, de bueno tal vez, aquí, una ley de corriente de Kirchhoff otra vez. Ojalá ya les dejen utilizar mallas y nodos. Con mallas y nodos es mucho más fácil esto. A ver, sería IF sumando el valor de 3IY va a ser igual al valor de IR. IY vale menos 1, ¿no? Así que queda menos 3. El 3 lo paso al otro lado. Y con eso pues, tendría que IF sería igual a IR más 3. Y dicho eso, pues yo puedo sacar la corriente IR con esta ecuación. Es bastante, la verdad. Ahí está, ¿vale? Así es que la multiplicación sería 3IR. 3IR y sumando 6. Creo que queda así, creo. Una Ahí sencillo. pregunta. Dime. En la Dime, primera dime. ley de Kirchhoff, en el nodo 1, Ajá. analizaste las corrientes de salida y las de entrada. Ya cuando Sí. aplicaste las corrientes de salida, ¿por qué no se tomó en cuenta el voltaje en X? Porque la misma corriente pasa por ahí. Está en serie. ¿Me entiendes? La corriente está en serie. La misma corriente que está pasando por esta resistencia pasa por aquí. Entonces, no es necesario tomar las dos. Y solo es necesario una que conozcamos. No sé si lo veas. ¿Sí me entiendes? Ya es que estoy medio confundido. Creí que se sumaban las fuentes de voltaje. Me refiero a que la resistencia, la corriente que pasa por aquí es la misma para la que está acá. Entonces, tu corriente que sale aquí, digamos, salió 2, algo, creo que salió eso, ¿no? ¿Cuánto salió esto? Ah, no, 14,75 salió. 14,75, que es la corriente que está pasando por esta resistencia, por aquí va a pasar lo mismo. Va a pasar exactamente igual. Debería pasar lo mismo.
¿Ok? Debería pasar lo mismo. Dale. Entonces que directamente se deja eso. Como diciendo, ya de aquí lo que tocaría hacer, déjenme ver. A ver, estábamos con IF, ¿no? Así. Esta es la ley de Kirchhoff que estaba haciendo. Perdón, IF era igual, a ver, no, aquí estábamos con IF más 3Y igualado a IF. Así es. Y por eso dijimos que IF era igual a IR más. ¿Vale? Ahí está. Bueno, yo tengo algunas cosas, ¿no? Como dije, es cuestión de sacar algunas cosas porque al final vamos a hacer esas partes sí, que no necesito. Vale, ahora sí, ahí lo tenemos. Entonces, el problema ahora es que nosotros tenemos que encontrar I nomás, I. Y no veo otra forma más que tal vez sacar esta corriente que va por aquí. O sea, la corriente que ingresa, que viene así, de esta forma. Déjame ver una cosa, porque al final antes estaba esto y evidentemente con esto la corriente ahí no puede pasar por 7 ohmios. Porque antes estaba esta parte, así como ve. Entonces, hay un problema ahí. Déjame ver qué puedo hacer ahí. A ver. O sea, no sabría decir si puedo decir que esa corriente pasa por el de 7 ohmios, porque al final el voltaje que teníamos antes ahí hace que esa corriente se distribuya tanto para el voltaje como la resistencia. Entonces, solo por eso estoy ahorita en duda. Tengo que ocupar el B2. De algo me dieron, por algo me dieron el B2 también. Tengo que ocuparlo de alguna forma. A ver, veamos. Puedo yo encontrar este voltaje también de aquí, ¿vale? Puedo encontrar este voltaje que hay aquí. Lo malo es que igual voy a tener que hacer una ley de voltaje aquí, pero no me serviría. Qué vaina. Está mucho de hacer. O sea, con las leyes de Kirchhoff está mucho de hacer. Porque aquí tampoco puedo hacer, por así decirlo, algo así, porque aquí hay una corriente y acá hay otra. Y encima acá también hay otra y esas cosas. Entonces, sí puedo encontrarlo y lo vamos a hacer, creo que de esta forma nada más. Digamos, aquí tengo 26, aquí tengo 8. Simplemente puedo encontrar la corriente que hay aquí con una ley de Ohm y ya de aquí, como va a este lado, la corriente, es un total, ¿no? A la final, aquí podemos ver la corriente de 26 dividido para 8, que sería con ley de Ohm, 26 dividido para 8, 3,25. A ver, entonces la corriente que está yendo aquí sería 3,25. Como esta corriente es la que ingresa, entonces lógicamente acá también tiene que ingresar. Así es que mis signos que estaban aquí deberían estar al revés, nada más, de esta forma. Entonces, para que ingrese, lo digo así porque debe ingresar, porque a la final la suma de las dos corrientes que tengo aquí deberían dar la suma de 5 amperios. Entonces, tendría que decir que 5 debe restarse con eso.
y da 1,75 este de aquí. Déjenme ver. Estoy pensando en qué nomás necesito para sacar todo eso. ¿Ah? Vale, ahí está. Pensé que me preguntaron algo, perdón. Ya tenemos eso. El de single players. Ya tengo la corriente que pasa por ahí. Ya tengo esto. No habría más. Me va a tocar dar variables a estas notas. Van a ser muchas variables. No sé. ¿Qué me dicen, chicos? ¿No sería mejor que tal vez lo haga después? Porque como ya tienen una parte, porque aquí encima toca crear una variable y acá también otra variable y aquí ya tengo una variable también. Entonces, toda esa suma tengo que hacer todo eso para sacar cada una de las partes, porque necesito saber cuál es la corriente que pasa por aquí y podré sacar esta corriente. Va a ser bastante. Está largo este de aquí. Bastante largo. Ahí cuando Y lo la hagas, verdad, dale, Pepo. no esperaba que fuera tanto. Ahí cuando lo hagas lo puedes mandar. Sí, yo diría que prefiero dejarlo ahí. Sí, lo voy a pasar, no hay problema, lo voy a pasar al grupo de ahí donde está eso. Para los que tal vez no estén en el grupo, por si acaso, hay un link, ¿no? Hay un link para ingresar y no sé, ya lo voy a subir de nuevo al grupo, ahí la persona que les envió este link para entrar a esta clase, pues ahí pueden ingresar, ¿ok? Para los que quieren, ¿no? Nada más. Bueno, entonces está muy largo y lo voy a hacer yo acá aparte y ya haría todo lo más detallado posible. Listo, chicos. Creo que eso lo dejamos por el día de hoy. ¿Alguna consulta última por si acaso? ¿O todo? Todo bien, gracias. Ok, no hay problema. Entonces ahorita dejo de grabar. Por si acaso, esta grabación